Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis aprendiendo a ser pacientes. Vamos a seguir con el tema 3, que os recuerdo se titula La personalidad. Hemos dicho en vídeos anteriores pues que nos vamos a centrar en una teoría, la teoría del psicoanálisis, y para comprender mejor lo que nos dice esta teoría, lo que nos decía su fundador Sigmund Freud, pues hay que saber un poquito de trastornos mentales. Vamos a ver, por lo tanto, una clasificación que os aparece en la página 22, en la última página del tema, en el llamado apéndice. Como veis, en este apéndice pues aparece una clasificación de los trastornos mentales. Hay a lo largo de la historia muchas teorías, muchos autores que han intentado clasificar los diferentes problemas psicológicos que tenemos los seres humanos. Hoy en día hay dos clasificaciones que son las más seguidas. Una es la de la Organización Mundial de la Salud, se llama CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, va por su versión 10ª, y otra clasificación muy seguida en nuestros días es la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Va por su versión 5ª, se llama DSM, Manual de Diagnóstico Estadístico de los Desórdenes Mentales. La clasificación que vamos a ver nosotros pues, es una sola página. Pensad que la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría tiene más de 1000 páginas, así que nuestra clasificación va a ser un poco de andar por casa, un poco superficial, pero aún así conviene que tengamos unas nociones básicas de este asunto de los trastornos mentales. Veis en ese apéndice que clasifica los trastornos mentales en dos grandes grupos. Por un lado estarían las neurosis y por otro estarían las psicosis. Antes de empezar a ver detalladamente cada uno de ellos, explicamos brevemente cuál sería la principal diferencia entre neurosis y psicosis. Las neurosis serían problemas psicológicos que tiene el individuo, consistente en formas de actuar o formas de pensar que el propio individuo se da cuenta de que son absurdas, de que son disparatadas, que son irracionales, pero no puede evitar tener esos pensamientos o no puede evitar llevar a cabo esas acciones. Sin embargo, repito, a pesar de que no puede evitar estos aspectos de su vida, sin embargo es perfectamente consciente de lo anormal, de lo irracional de su conducta. Mientras que la psicosis serían problemas psicológicos que tiene el individuo, consistentes en lo mismo, en formas de actuar o formas de pensar, pero aquí la gran diferencia está en que el individuo no las percibe como irracionales, no las percibe como absurdas, no las percibe como extrañas, sino que él las ve como perfectamente normales y lógicas. ¿Vale? La psicosis sería lo que tradicionalmente se ha llamado la locura. El individuo vive en una realidad que desde fuera se ve como claramente irracional y sin sentido, pero el individuo percibe esa realidad que él mismo se ha construido en su cabeza, la percibe como normal. Eso sería la psicosis. Por lo tanto, un loco, lo que actualmente se ha llamado un loco, sería un psicótico. El término clínico para los psiquiatras es psicótico. Las neurosis os vienen definidas ahí en el apéndice pues como una reacción exagerada ante una situación externa. Por ejemplo, una angustia exagerada. Claro, habría una angustia normal y una angustia anormal o exagerada. Pongo un ejemplo, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo es lógico que la gente pues sienta cierta angustia. Hay muchas incógnitas de cara al futuro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la enfermedad? ¿Qué nos va a pasar? Por ejemplo, vosotros que estáis en los estudios, ¿no? O la gente que está en sus trabajos, ¿cómo va a ser nuestro trabajo de ahora en adelante? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Es lógico tener una preocupación y en algunos momentos pues que esa preocupación se transforme en angustia. Sentirse angustiado porque, madre mía, no sabemos lo que va a ocurrir, esto va a ser el caos. Digamos que no es raro dejarse llevar de vez en cuando por esa angustia, ¿no? Esta angustia de la que estoy hablando pues sería normal. Los expertos, los psiquiatras, los psicólogos dirían, pues es normal sentir de vez en cuando esta angustia, ¿de acuerdo? Y más en una situación, insisto, como la que estamos pasando ahora mismo, ¿no? ¿Qué sería una angustia exagerada? Pues sería aquella en la que no se corresponde el motivo de la angustia con la intensidad de esa angustia, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo. Una persona va por la calle y pierde 20 euros. Pues es lógico que se sienta preocupado de perder 20 euros. Si es una persona que necesita mucho el dinero, pues también podría tener cierta angustia, ¿no? Pero si pasan los días y sigue angustiado por esa pérdida de los 20 euros, eso ya sería una angustia exagerada.
¿de acuerdo? O pensad, yo qué sé, un alumno que arruga sin querer una hoja de un cuaderno, el cuaderno tiene 200 páginas, se ha arrugado una hoja y siente una angustia. Eso no se corresponde, ¿no? Porque el cuaderno tiene muchas páginas, no pasa nada porque una hoja se haya arrugado. Pero si siente una angustia desmedida, una angustia un poco irracional, hablaríamos de angustia neurótica. No es fácil determinar cuándo una angustia es normal y cuándo es anormal. Aquí los psiquiatras, pues, digamos, seguirían sus criterios de expertos. ¿Vale? Otro ejemplo, pues, de neurosis, ¿no? Pues, por ejemplo, sentir una tristeza también exagerada. Y aquí estaríamos en lo mismo, ¿no? Cuando una tristeza es normal y cuando se convierte en exagerada, en irracional, no es fácil determinarlo. Os pongo otro ejemplo, ¿no? Imaginaos una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Según los psiquiatras, tendría lógica, sería normal, durante unos 6 meses, un año, insisto en que esto no es fácil de establecer matemáticamente, ¿no? Sería normal que esa persona tuviera una tristeza muy intensa, muy grande, incluso una depresión, podríamos hablar de depresión, ¿no? Pero si pasado determinado tiempo, que insisto que no es fácil de limitar, pongamos si han pasado 2 años y la intensidad de esa tristeza sigue siendo prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Por la muerte de ese ser querido, ahí los psiquiatras ya hablarían de tristeza neurótica. Esa tristeza ya no se debe exclusivamente a la muerte de ese ser querido, sino que habría otros elementos que entran en juego, que son los que intentaría averiguar ese psiquiatra. Más ejemplos de neurosis que podamos poner. Pues, por ejemplo, una autocrítica exagerada. La autocrítica es algo bueno en principio, está muy bien cuando uno se mira delante del espejo y quiere verse bien, eso no tiene nada de malo, o cuando tiene uno unas características en su modo de comportarse, pues que quiere cambiar y pone un cierto empeño en cambiar esa forma de ser, o cuando uno presenta un trabajo ante un profesor o en una oficina ante un jefe, está bien que queramos que el trabajo sea lo más perfecto posible, ¿no? Cuando esa autocrítica se convertiría en algo irracional, anormal, pues tampoco es fácil establecerlo. Por ejemplo, cuando una persona se pasa horas y horas delante del espejo buscándose un pequeño granito, cualquier imperfección. Cuando ya llevamos a cabo conductas de ese estilo, ¿no? Cuando el individuo tiene una autocrítica continua y no es capaz de ver las virtudes que tiene y se centra sobre todo en sus defectos, ahí hablaríamos ya de autocrítica neurótica. Otro ejemplo de comportamiento exagerado, ¿no? De neurosis, sería cuando el individuo pues siente una culpa, tiene un sentimiento de culpabilidad exagerado. Insisto de nuevo, ¿no? Cuando una culpabilidad que sentimos es exagerada, cuando es normal, no es fácil establecerlo, ¿de acuerdo? Imaginaos, una persona se ha olvidado de felicitar a otra por su cumpleaños. ¿No? La llama por teléfono, le pide disculpas, se siente culpable y al otro lado del teléfono pues la otra persona le dice, vale, yo te perdono, son cosas que pasan, tranquilo. ¿Vale? Pero incluso a pesar de que le han perdonado, incluso aunque parece que era muy sincero la persona que le ha perdonado, el individuo le sigue dando vueltas y se sigue sintiendo mal. Y cada vez que se encuentra con esta persona, le vuelve a pedir disculpas por aquella vez que no le llamó por teléfono. Ahí podríamos hablar ya de una culpabilidad neurótica. Esa culpabilidad ya no es normal, ya no es sana, ya no es buena para el individuo. Antes de hablar de los tipos de neurosis, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el origen de las neurosis. Durante mucho tiempo se pensó que el origen era orgánico. ¿Qué significa que un trastorno mental tiene un origen orgánico? Bueno, orgánico viene de un órgano. Hay un órgano en nuestro interior que es el cerebro y que puede ser que funcione mal por causas biológicas, por causas neurológicas. Puede ser que los neurotransmisores, las hormonas, la sinapsis de las neuronas funcionen de modo defectuoso. Y eso provocaría pues que el individuo tuviera una neurosis. Eso es lo que se pensaba en el pasado, ¿no? La conducta del sujeto era extraña porque no funcionaba bien su cerebro. Hoy en día, sin descartar que pueda haber alguna causa también biológica, orgánica, por detrás, ¿vale? Pero se tiende a considerar que las neurosis tienen un origen psicológico. ¿Qué significa que tienen un origen psicológico?
Pues que el problema ya no sería que un órgano funcione mal, que el cerebro funcione mal. Lo que funciona mal sería la mente del sujeto, la mente del individuo a la hora de relacionarse con otras personas. Lo que funciona mal es el mundo emocional del sujeto. Aquí os aparece ya en los apuntes, ¿no?, que Freud fue el primero en empezar a pensar que el origen de las neurosis era psicológico, y Freud, digamos que en su teoría, acabó pensando que todo el mundo acaba teniendo problemas emocionales que no es capaz de gestionar bien, que no es capaz de solucionar bien. Por lo tanto, para Freud, esto lo veremos más adelante, todos los individuos, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, pero todos seríamos neuróticos. Insisto, porque todos tendríamos problemas emocionales que no sabemos resolver correctamente. Esta es la opinión, evidentemente, de Freud. ¿De acuerdo? Vamos allá con los tipos de neurosis. Las neurosis fóbicas, las fobias, o trastornos fóbicos o desórdenes fóbicos, como queráis llamarlo, las fobias consistirían en un temor excesivo, irracional, en un gran miedo a determinadas situaciones, a animales, a tipos de comida. Entre las fobias más conocidas pues estaría la claustrofobia, que es la fobia a los espacios cerrados, la agorafobia, que es la contraria, ¿no?, la fobia a los espacios abiertos, la aracnofobia, el miedo a las arañas, la cinofobia o miedo a los perros, la acrofobia o miedo a las alturas, la aerofobia o miedo a volar, la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, la escotofobia, que esto es muy común, es el miedo a la oscuridad, la velonefobia, que es el miedo a las agujas, sobre todo al ser pinchado por las agujas, la colurofobia, que es menos rara de lo que podría parecer, que es la fobia a los payasos, y luego estaría, por ejemplo, la fobia social, que es el miedo a estar en situaciones en las que hay que relacionarse con personas desconocidas. ¿Cómo distinguimos un miedo normal de una fobia? Porque hay fobias que podrían parecernos perfectamente normales, ¿no? El miedo a los perros o el miedo a las serpientes. Es lógico tener cierto miedo a esos animales, ¿no?, porque nos podrían hacer un daño. Pues aquí la manera de averiguarlo es muy sencilla. Si, por ejemplo, uno está en el campo y aparece una serpiente y tenemos miedo, eso sería miedo normal. Sobre todo si no sabemos nada de serpientes y no tenemos claro si nos va a morder, nos va a atacar o va a salir huyendo. Ese miedo sería normal, ¿no? Pero imaginaos que estuvierais en vuestra casa y estuvierais viendo la televisión y de repente apareciera una serpiente. Y empezáis a sentiros mal. Empezáis a sentir mareos, taquicardia, la sensación de que os podéis desmayar en cualquier momento. En ese caso hablaríamos de un miedo que no tiene nada de normal. Ese miedo es una fobia. ¿De acuerdo? Lo mismo respecto a los alimentos. En principio puede haber personas que sean alérgicas a determinados alimentos. Eso no tiene nada que ver con las fobias, ¿no? Pero si una persona se sabe, por ejemplo, que no es alérgica a las setas, pero le ponen delante un plato de setas y empieza a sentirse mal, empieza lo mismo de antes, a sentir mareos, a sentir taquicardias, respira mal, una sensación de que se va a desmayar, etc. Cuando el individuo siente todos esos síntomas y se le hace un examen médico y se descubre que no tiene alergia alguna a las setas, en ese caso hablaríamos de una fobia. No os preocupéis por si tenéis alguna de estas fobias de las que hemos hablado, porque es bastante habitual. ¿Cuándo hay que preocuparse por una fobia? Pues cuando nos impide llevar una vida normal. Si, por ejemplo, una persona tiene fobia a los ascensores y vive en el campo, pues su fobia no le va a afectar especialmente y puede poder llevar una vida normal y corriente, ¿no? Pero si uno tiene, por ejemplo, claustrofobia, tiene fobia, por ejemplo, a los ascensores, a quedarse encerrado en un ascensor, o simplemente, aunque le garanticen que el ascensor no se va a estropear, pero tiene miedo a quedarse encerrado entre cuatro paredes, y le toca vivir en la isla de Manhattan, donde está lleno de rascacielos, pues seguramente su fobia sí le afecte profundamente. Un asunto muy interesante para reflexionar es el origen de las fobias. ¿Cómo se originan las fobias? Digamos que lo más curioso del asunto es que prácticamente nadie, o nadie directamente, recuerda cómo se originó su fobia. Una persona que tiene fobia, yo que sé, a la oscuridad, o que tiene fobia a los caballos, o que tiene fobia a las alturas, pues no recuerda el momento exacto en el que se originó esa fobia. Y de hecho, podríamos llegar a pensar que hemos nacido con esa fobia. Pero la pregunta que os planteo, ¿pero no ha tenido que haber un momento dado
en el que algo ha sucedido en la vida de ese individuo, algo ha pasado, que haya provocado un proceso mental que haya generado ese temor irracional, ese temor absurdo hacia una situación, hacia un animal, hacia una comida, etc. La neurosis obsesivo-compulsiva consiste en que el individuo tiene ideas obsesivas que le provocan angustia y para calmar esa angustia lleva a cabo actos repetitivos, que es lo que se llama compulsiones, ¿no? Y estos actos repetitivos le calmarían esa angustia que siente por las ideas obsesivas. Pongamos algunos ejemplos tanto de ideas obsesivas como de actos repetitivos, ¿no? Ejemplos de ideas obsesivas pues podrían ser de tipo violento, de tipo autocrítico, de tipo sexual. De tipo violento, pues el individuo puede imaginar continuamente escenas sangrientas, que va a llegar a su casa y se va a encontrar a toda su familia asesinada de modo sangriento, pongamos el caso, ¿no? De tipo autocrítico, pues el individuo está continuamente echándose piedras sobre su propio tejado, continuamente criticando todo lo que hace, ¿de acuerdo? De tipo sexual, pues el individuo tiene de modo obsesivo pensamientos sexuales, fantasías sexuales continuas. Cuidado aquí, ¿vale? Porque todos podemos tener imaginaciones violentas, todos podemos tener fantasías sexuales, todos tenemos autocrítica. Pero aquí estaríamos hablando de una autocrítica obsesiva, de pensamientos sexuales obsesivos, que el individuo no quiere tenerlos, pero aparecen ahí una y otra vez. O también de pensamientos violentos. Lo mismo, el individuo es perfectamente consciente de que ya esos pensamientos superan todo lo que podríamos llamar normal. Estas obsesiones son tan continuas, aparecen tanto en la cabeza del sujeto, que le provocan esa angustia que hemos dicho. Por si aparecieran una vez cada cierto tiempo, pues vale, pues no pasa nada. Pero es que este sujeto sufre esas ideas de modo obsesivo. Aparecen muy a menudo, muy a menudo. Y eso provoca, insisto, cierta angustia, ¿vale? ¿Cómo se calma de esa angustia? Pues ya lo hemos dicho, a través de actos repetitivos que se llaman compulsiones. Estos actos repetitivos suelen ser bastante absurdos, ¿no? Lavarse las manos constantemente. Y no hablo de lavarse las manos como hacemos ahora, ¿no? Que nos las lavamos muy a menudo, sino que el neurótico obsesivo compulsivo se las puede lavar 10, 30, 50 veces y aún así considerar que sus manos siguen sucias. La idea obsesiva es que está sucio, que su cuerpo está sucio, sus manos están sucias y se lava continuamente, pero a pesar de ello vuelve de nuevo esa idea obsesiva, está sucio, está sucio. Otro ejemplo muy típico sería la compulsión consistente en limpiar y ordenar constantemente una casa, una habitación. Otro también muy habitual es volver a revisar algo que se acaba de hacer, como por ejemplo una luz de una habitación que no sabes si la has apagado o no, vuelves a ver si está apagada, ¿no? Y vuelves una y otra vez, aunque algo en tu interior te dice que claramente lo has revisado ya. Por ejemplo, ir por la calle y no pisar las líneas de las baldosas. El neurótico obsesivo pues se calma haciendo juegos de este tipo. No voy a pisar ninguna línea de la baldosa. Otra compulsión podría ser contar los pasos que hay por ejemplo, de cuando salgo del instituto hasta mi casa. ¿De acuerdo? Otra compulsión podría ser contar los escalones que hay desde tal sitio hasta el otro, ¿vale? Otra compulsión podría ser tener que tocar todos los árboles en un camino. Estos actos repetitivos, el individuo se da perfecta cuenta de que no tienen nada de racional, de que son bastante anormales, pero no puede evitar llevarlos a cabo precisamente por eso, porque le calman ante sus ideas obsesivas. Respecto a las compulsiones, respecto a estos actos repetitivos, hay que aclarar lo que se puede considerar normal y lo que sería neurótico, lo que entraría dentro de la neurosis obsesivo-compulsiva. Todos hemos jugado a veces ahí en el interior de nuestra cabeza a contar pasos, a no pisar líneas, digamos que cada uno ha tenido sus juegos repetitivos, ¿no? El típico juego de cojo un papel, lo hago un rebuño, ¿no? Y si lo meto en la papelera, entonces que voy a aprobar tal asignatura. Yo creo que todo el mundo ha jugado a cuestiones de este estilo, ¿no? O a contar los escalones de un edificio, etc. ¿Dónde empezaríamos a preocuparnos ante estos juegos? Pues para los psiquiatras es relativamente sencillo averiguarlo. Estos juegos son normales, estos juegos repetitivos que de vez en cuando todo el mundo lleva a cabo, serían normales, empezarían a ser neuróticos cuando si los abandonamos nos sentimos mal.
Si el individuo, por ejemplo, es de los que cuenta los pasos que hay de determinado sitio hasta su casa, ¿vale?, y lo hace un par de días, pues bueno, es un juego, le mantiene entretenida la mente, no tiene nada de raro, ni sería neurótico, ¿no? Pero si el individuo deja de hacerlo y se empieza a sentir mal y necesita volver a hacerlo, ahí hablaríamos ya de una compulsión. Hablaríamos de una neurosis obsesivo-compulsiva. Un ejemplo de neurosis obsesivo-compulsiva. Un hombre se le empieza a aparecer en su cabeza la idea de que su mujer va a morir, que cuando va a anochecer algo le va a pasar y va a morirse. Y esa idea le aparece continuamente a lo largo del día, cada vez más. Se va convirtiendo en una obsesión. ¿Cómo se puede calmar? Pues por ejemplo, es un ejemplo de muchos que puede haber, ¿no? En este caso, el individuo pues elige un acto repetitivo también muy absurdo. Si cuando llega la noche y llego a mi casa enciendo y apago 5 veces la luz, mi mujer no morirá. Este acto de encender 5 veces la luz, apagar y encender 5 veces la luz, le calma, le hace sentir mejor. Respecto a la neurosis obsesivo-compulsiva, también nos podemos preguntar, esto es la clase de filosofía, nos podemos preguntar cómo se originan, por qué se originan. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha originado esa idea obsesiva? ¿Por qué aparece una y otra vez ahí en la cabeza de esta persona? ¿Y cómo han surgido los actos compulsivos? Aquí se pueden rastrear más en el tiempo, ¿de acuerdo? El individuo se puede ubicar con más claridad cuándo pudo empezar esta neurosis obsesivo-compulsiva, pero tampoco tiene muy claro cómo explicar por qué se asentó en su interior y se ve un poco sometido a ella. Insisto en que el sujeto es perfectamente consciente dentro de estas neurosis de que sus ideas obsesivas pues suelen carecer bastante de sentido y que sus actos compulsivos son bastante irracionales. Es muy consciente de todo esto, pero no puede evitar tanto tener las ideas obsesivas como el enfrentarse a este hecho, ¿no?, de que si no realiza el acto compulsivo se siente mal. ¿Qué hacer si uno tiene rasgos de un trastorno obsesivo-compulsivo? Que puede ser que al estar yo hablando alguno ha dicho, madre mía, si yo tengo algo de esto, ¿no? Bueno, pues digamos que hay que hacer algo parecido a lo que ocurre con las fobias. Podría ser que uno tenga rasgos de obsesivo-compulsivo, pero eso no le impida llevar una vida satisfactoria. En ese caso, pues quizás no hay que hacer gran cosa, ¿no? Pero si este trastorno provoca al individuo una clara insatisfacción vital, le impide, le limita, le pone obstáculos a la hora de relacionarse con otras personas o a la hora de desempeñar su trabajo o en cualquier acto de su vida cotidiana, en ese caso pues sería aconsejable quizás que el individuo acudiera a un psicólogo. Los psicólogos no hablan tanto de eliminar el trastorno, que es muy difícil, como de aprender a convivir con él y llevar, por lo tanto, una vida mucho más satisfactoria que la que suele llevar. Relativa a la neurosis obsesivo-compulsiva, os recomiendo una película muy conocida, la echaron hace poco en la televisión, que se llama Mejor Imposible y que va de un individuo que padece esta neurosis. La película además es muy divertida y es muy buena. Y luego hay una serie muy actual que se llama Pure, que va de una muchacha que tiene también este trastorno y en su caso es más de tipo sexual. Las ideas obsesivas que tiene son de tipo sexual. La neurosis obsesivo-compulsiva hoy en día es más conocida como trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Incluso hay una película titulada así, ¿no? TOC. La hipocondría es un tipo de neurosis en la que el individuo está todo el rato pensando que padece algún tipo de enfermedad, sobre todo las graves, son las que más le gustan al hipocondríaco. Da igual que vaya al médico, da igual que se razone con él acerca de que su organismo está perfecto, él siempre busca leves indicios de estar padeciendo un cáncer, de estar padeciendo un tumor o cualquier otra enfermedad extraña que le pudiera causar a corto o a largo plazo pues una muerte segura. Lo que más caracteriza al hipocondríaco es que acude continuamente al médico, son pacientes muy pesados, ¿vale? Y aunque el médico le haga infinidad de pruebas y le demuestre fehacientemente que no padece ningún tipo de enfermedad, nada más salir del médico el individuo ya empieza a mirarse un lunar que tiene o empieza a notar un leve mareo al moverse o empieza a pensar que las rodillas no le funcionan bien porque quizás tiene alguna enfermedad neurodegenerativa. En definitiva, el hipocondríaco está todo el rato pensando que padece una enfermedad mortal.
La neurastenia sería un tipo de neurosis en la que el individuo siente un gran cansancio, un agotamiento tanto físico como mental. Puede ir acompañado de tristeza o no. Aquí entraría, por ejemplo, la depresión actual, ¿no? El término de depresión entraría dentro de la neurastenia. Al individuo se le hacen evidentemente exámenes físicos, cerebrales, para ver si algo funciona mal en su organismo y se descubre pues, que todo parece ir bien. Por lo tanto, se acaba considerando que quizás este cansancio, este agotamiento, no tiene una causa física, sino que tendría una causa psicológica, emocional. Aquí entrarían algunos trastornos actuales sobre los que hay cierto debate. Por ejemplo, la fibromialgia es un trastorno que se discute acerca de si se debe a un mal funcionamiento del cerebro o se debe a razones psicológicas. La neurosis de conversión consiste en que el individuo tiene síntomas físicos, pero su organismo está perfectamente. Es decir, podría tener dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de articulaciones, podría tener problemas a la hora de respirar, podría tener tics, podría tener dificultades al hablar, podría tener incluso parálisis de las piernas o de un brazo, por ejemplo, ¿no? Pero los médicos le examinan y no se descubre ningún tipo de anomalía. Es decir, que físicamente está bien, pero sin embargo presenta síntomas físicos. Incluso se podrían tener lo que se llama embarazos psicológicos. Es decir, el individuo, la mujer en este caso, presenta todos los síntomas de un embarazo, pero no hay ahí ningún niño dentro. Y sin embargo, puede presentar la pérdida de la menstruación, los pechos le pueden crecer, se pueden llenar de leche. Por lo tanto, quizás estos síntomas no tienen una causa orgánica, sino que tendrían una causa psicológica. El origen estaría en el mundo emocional, en la interacción del individuo con su realidad inmediata, con la sociedad, ¿no? Con el entorno familiar. Estas neurosis de conversión se denominan así porque se convertiría un problema emocional, un problema psicológico, se convertiría, de ahí lo de conversión, en un problema físico. En la época en la que Freud empieza a interesarse por los trastornos de la personalidad, a las neurosis de conversión se las denominaba básicamente histeria. ¿Existe una cura, existe una solución para las neurosis? Pues aquí, bueno, se puede decir que en parte sí, en parte no, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las fobias, pues hay una escuela que es la conductista que afirma que las fobias se pueden curar con relativa facilidad. Y después, respecto a las neurosis obsesivo-compulsivas, por ejemplo, o respecto a la neurastenia, la neurosis de conversión, pues no se tiene tan claro, ¿no?, si existiría una curación definitiva. En lo que sí coincide en todas las escuelas de psicología es que cuanto antes se trate la neurosis, es decir, cuanto más joven es el individuo y cuanto más medios se dediquen a su curación, pues más posible es que el individuo quede curado. La psicosis serían trastornos mentales que también tienen un origen parecido a las neurosis, problemas emocionales. Pero hay una diferencia, que ya hemos comentado antes, ¿no? Mientras que el neurótico, ante los problemas de la realidad emocional, de la realidad cotidiana de la vida, reacciona de un modo exagerado, lo que hace el psicótico es huir de la realidad. Se crea su propia realidad, lo que los psiquiatras llaman delirio. Y prefiere vivir en esa realidad que se ha inventado él a la realidad en la que viven la mayoría de las personas llamadas normales. El psicótico ve su delirio, ve su realidad inventada, la ve como normal y perfectamente lógica, mientras que desde fuera, pues esa realidad del psicótico se ve como un absurdo, como un disparate, como una construcción claramente irracional. Las psicosis pueden tener un origen totalmente orgánico, aunque no se tiene claro, pero sabemos que hay un componente genético muy evidente en la esquizofrenia, lo cual no quiere decir que pueda haber personas sin ese componente genético que desarrollen una esquizofrenia. Y luego también, aparte del componente genético, sabemos que el abuso de las drogas o el abuso del alcohol o determinadas lesiones cerebrales o enfermedades cerebrales como la sífilis, por ejemplo, pues podrían conducir a psicosis. Por lo tanto, las psicosis pueden tener un origen orgánico, ¿de acuerdo? También podrían tener un origen psicológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
Pensad en una persona que ha sufrido graves malos tratos prácticamente desde que nació. Esas personas pues son candidatas a desarrollar una psicosis a lo largo de su vida. No tienen por qué, pero tienen más papeletas, ¿no? Más posibilidades de desarrollar una psicosis que otro tipo de personas. Por lo tanto, también, ¿no?, las relaciones familiares, las relaciones en el entorno social que le ha tocado a cada uno, podrían conducir a desarrollar una psicosis. Y también podría haber, evidentemente, una mezcla de factores. Podría ser que en un psicótico hubiera factores genéticos o de abuso de drogas o de enfermedades cerebrales, pero también podría contribuir al desarrollo de su psicosis pues determinado mundo emocional que le ha tocado vivir. Antes de hablar de los tipos de psicosis, hay que dejar claras algunas cosas, ¿no? El psicótico es un individuo que sufre mucho, es decir, sus problemas emocionales le hacen sufrir muchísimo. ¿Existiría una cura, una solución a la psicosis? Pues hoy en día digamos que los psiquiatras no son muy optimistas al respecto. Sí se considera que a través del tratamiento farmacológico y a través de psicoterapias, el psicótico puede mejorar mucho y puede incluso integrarse en la sociedad, tener un trabajo, una familia, etc. Pero de ahí a hablar de una cura definitiva de la psicosis, de una eliminación de la psicosis, pues hoy en día los psiquiatras consideran que es muy difícil. Sí que es verdad que pueden existir lo que se llama brotes psicóticos, sobre todo, por ejemplo, en la juventud. Hay casos, ¿no?, en los cuales el individuo tiene un pequeño episodio psicótico, pero después de ese pequeño episodio vuelve a su vida normal y nunca jamás vuelve a tener más síntomas o más rasgos de psicosis. Por lo tanto, podríamos hablar que en esos casos la psicosis aparece y desaparece sin tener muy claro ni por qué ha aparecido ni por qué ha desaparecido. En la psicosis maníaco-depresiva, el sujeto pasa cíclicamente de estados de euforia a estados depresivos. Primero está eufórico, luego se siente deprimido, vuelve a estar eufórico, vuelve a estar deprimido, está continuamente con un sub y baja emocional. ¿Qué serían los estados de euforia? Bueno, pues en estos estados el individuo se siente muy vital, derrocha energía por los cuatro costados y está muy contento. Tiene una gran capacidad verborreica, habla continuamente, tendría una capacidad de convicción, aunque esto depende de cada caso, una capacidad de convicción muy grande, una gran capacidad de seducción. Si estuviera en una fiesta, el psicótico maníaco depresivo en este estado de euforia, pues sería el rey de la fiesta. ¿De acuerdo? En este estado eufórico suele contar mentiras, pero mentiras que él considera que son verdades absolutas. Es decir, está convencido de que esas mentiras no son mentiras. Mentiras del estilo, pues que tiene un avión privado, o tiene una empresa de 5.000 trabajadores, o es amigo personal del Papa o del presidente de los Estados Unidos, cosas por el estilo, que le colocan pues en una especie de pedestal. Después pasaría a los estados depresivos. En estos estados se vuelve melancólico, muy triste, no encuentra ninguna razón para vivir e incluso desarrolla relativamente rápido tendencias suicidas. Hay una película, que la verdad es que es la que yo he encontrado que mejor describe un poco esta psicosis, que es Mr. Jones, interpretado por Richard Gere, en la cual aparecen muy bien reflejados estos dos estados. El estado de euforia, de puedo lograr todo lo que me proponga en la vida, soy una persona magnífica, increíble, etc. Una autoestima muy elevada. Y después el periodo depresivo, también, ¿no?, con esa tristeza que lo invade todo y que hace que el individuo incluso se plantee la posibilidad del suicidio. En la paranoia, el psicótico se construye un mundo, el delirio, ¿no? Es un mundo ilusorio, inventado por él, pero él está autoconvencido de que todo lo que se afirma dentro de ese mundo es verdadero. Este mundo ilusorio del psicótico se caracteriza por los delirios de grandeza. El individuo suele considerarse importantísimo en los mecanismos que hacen funcionar el mundo. Suele pensar que la salvación del planeta depende de él. Es decir, sería como el protagonista no solo de su vida, sino de la existencia de la humanidad. En los delirios de grandeza del paranoico podemos rastrear un poco los orígenes de esta psicosis. Quizás el paranoico, en la realidad que los cuerdos llamamos normal, pues se
considera a la persona menos valiosa del mundo. Su autoestima quizás está totalmente aniquilada, destruida por las diferentes circunstancias que le ha tocado vivir. Y precisamente por ello, pues se construye un delirio, un mundo ilusorio, en el cual él es, para compensar, la persona más importante. Y después también asociado a esta importancia que se da al paranoico, suele haber manía persecutoria. Considera que como su figura es tan importante, es lógico que se vea sometido a ataques y a persecuciones. El paranoico considera que está siendo perseguido continuamente. Un paranoico, por ejemplo, pues suele considerar cuando pasa por la calle, pues que la gente con la que se cruza está hablando de él, o que cuando viaja en autobús, pues también todo el autobús, absolutamente todos los pasajeros de ese autobús pueden estar pensando en él. Este mundo ilusorio, este delirio que se construye el paranoico, puede estar tan sólidamente construido, tan cargado de lógica, que a veces el paranoico, al contarle a otros individuos en qué consiste su mundo, estos pueden quedar convencidos también de que ese mundo es real. Aquí vemos un hecho muy curioso, ¿no? Porque estaríamos hablando de personas cuerdas que sin embargo pueden quedar convencidas por ese mundo ilusorio del paranoico. Esto es lo que ocurre, pues, por ejemplo, en cuanto a líderes de sectas o, por ejemplo, siempre se ha hablado, ¿no?, de que Hitler quizás padecía una paranoia y que su paranoia pues la extendió a toda una nación. Es muy conocido, ¿no?, como paranoico, aunque es un personaje de ficción, es muy conocida la figura de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote también se crea un mundo ilusorio, un delirio, y se considera un caso que encaja perfectamente dentro de esta descripción que hemos hecho, ¿no? Delirios de grandeza, voy a salvar al mundo, y después también pues esa manía persecutoria, como tiene infinitos enemigos que le van poniendo obstáculos para impedir que salve al mundo y que lleve a cabo sus proezas. La esquizofrenia. La verdad es que distinguir entre esquizofrenia y paranoia no es fácil. La frontera entre ambas queda muchas veces diluida. Los propios clasificadores de trastornos mentales pues no se acaban de poner muchas veces de acuerdo. Y lo que en unas clasificaciones se considera paranoia, en otras parece más bien esquizofrenia. Así que dicho esto, describo un poco las diferencias que habría, ¿no? La primera diferencia es que cuando se habla de esquizofrenia se piensa más en un origen orgánico, en un mal funcionamiento del cerebro o en determinados componentes genéticos, mientras que la paranoia se suele considerar que tiene más causas sociales y psicológicas, más causas relacionadas con las experiencias vitales del individuo. Después, la esquizofrenia se caracterizaría porque los delirios que construye el esquizofrénico, digamos que son mucho más rudimentarios, no son tan sólidos, no son tan lógicos como los del paranoico. En una conversación con un paranoico y con un esquizofrénico, con el paranoico tendríamos dudas a veces de si lo que nos está contando es verdad o es mentira, o es un mundo irreal que él se ha construido, pero cuando se conversa con un esquizofrénico, digamos que de inmediato suele aparecer la convicción de que esa persona pues no tiene un funcionamiento mental correcto o normal. La integración del paranoico en la sociedad, lo hemos dicho, es más habitual. A pesar de que tiene ese mundo delirante, puede relacionarse con otros sujetos siempre y cuando no hable de su delirio, suele pasar desapercibido. Mientras que en el caso de la esquizofrenia, su integración en la sociedad es mucho más dificultosa. Y los esquizofrénicos suelen pasar más a menudo por las instituciones psiquiátricas que los paranoicos. Respecto a la asociación entre esquizofrenia y violencia, agresividad, asesinos, etc., pues digamos que es una asociación que existe, pero está tremendamente exagerada por la televisión, el cine, las series, los medios de comunicación. Sí ha habido casos, evidentemente, en los que un esquizofrénico ha tenido algún brote y ha provocado daño a otras personas, incluso puede haber habido asesinatos, pero la gran mayoría de los esquizofrénicos pues no tienen por qué presentar ningún tipo de agresividad o violencia. La psicopatía, como veis, no la metemos ni entre las neurosis ni entre las psicosis. De hecho, hay un debate hoy en día acerca de si se la puede considerar una enfermedad. ¿Por qué razón existe este debate? Bueno, pues se supone que las enfermedades, tanto físicas como mentales, causan un sufrimiento al individuo, le causan un dolor. Sin embargo, el psicópata es alguien que no sufre.
por el funcionamiento de su mente, él no sufre en absoluto. Sí podríamos considerarlo un enfermo desde el punto de vista de la sociedad, porque el psicópata puede ser dañino para la sociedad, pero, insisto, el psicópata en principio no es alguien que sufre, por lo tanto, quizás no podemos catalogar lo que le ocurre como una enfermedad. ¿Por qué se caracteriza el psicópata? Bueno, la principal característica del psicópata es que no ha interiorizado las normas de la sociedad y no se siente culpable en absoluto al incumplirlas. También una característica muy típica del psicópata es su carencia de emociones. Es una persona que no puede sentir lo que habitualmente llamamos las personas consideradas normales. No puede sentir alegría, tristeza, angustia, ansiedad. ¿Qué es lo que busca el psicópata en la vida? ¿Cuál es el objetivo de su vida? Pues fundamentalmente la sensación de poder, la sensación de que domina, que manipula, que claramente dirige la vida de otros. Esa sensación de poder sería lo que más caracteriza a los psicópatas. La mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie. Sí que hay psicópatas asesinos en serie y son terroríficos, seguramente incluso más que los que aparecen en las películas, en las series, pero la mayoría de los psicópatas encuentran su hueco en la sociedad, consiguen encajar en la sociedad, dedicándose a profesiones, a empleos que les permiten satisfacer esa necesidad de poder de la que hemos hablado antes. Puede haber profesiones, no voy a nombrar muchas, ¿no? Y evidentemente en estas profesiones hay mucha gente que no es psicópata, eso también que quede claro, ¿no? Pero por ejemplo la profesión de político, un psicópata podría ahí encontrar pues su vocación, por decirlo así, ¿no? Porque es una profesión en la que se puede llegar a mandar mucho. La profesión de empresario, de banquero, pues también son profesiones en las que el psicópata podría encontrar su lugar. Pero también en profesiones pues más sencillas, como puede ser la de un entrenador, ¿no? Que también puede encontrar un gran placer abusando de su poder sobre aquellas personas a las que entrena. Y muchas otras profesiones. Es decir, que el psicópata podría estar en todas partes. Son individuos con una gran carencia de emociones, ya lo hemos dicho, pero intentan también pasar desapercibidos. Por ejemplo, de modo natural son incapaces de llorar ante algo que le puede pasar a otro o a sí mismos, ¿no? O son incapaces de sentir alegría ante una buena noticia que nos traiga alguien. Pero, aunque son incapaces de modo natural de hacerlo, sí pueden elaborar un poco estrategias para aparentar tener esas emociones. Y el psicópata podría ser capaz incluso de llorar o de mostrar una alegría aparentemente normal. Se considera que entre el 1 o el 3% de la población mundial sería psicópata, pero son datos muy difíciles de contrastar porque, como acabamos de decir y vienen los apuntes, el psicópata intenta pasar desapercibido, intenta fingir que es una persona normal. Podríamos tener algún compañero, podríais tener algún profesor que fuera psicópata y seguramente no os daríais ni cuenta. ¿Cuál es el origen de la psicopatía? Pues aquí hay de nuevo un poco un debate al respecto, ¿no? Habría un origen orgánico, según algunos estudios podría haber algún gen, algún componente genético en la psicopatía, pero después hay otros autores que afirman que en el origen de la psicopatía puede estar la educación recibida, el entorno social, las circunstancias vitales que le ha tocado a uno vivir. En este último caso, cuando se habla de psicópatas que han surgido por sus condiciones familiares, sus condiciones sociales, se hablaría de sociópatas, ¿vale? Pero en el fondo sociópatas y psicópatas son muy similares. La única diferencia quizás es que el sociópata sería más impulsivo, mientras que el psicópata sería una persona más fría que jamás muestra nerviosismo alguno. Una última reflexión en torno al psicópata. Hemos dicho que uno de sus rasgos principales es la carencia de culpabilidad. No se sienten culpables ante ningún acto. Digamos que la mayoría de los seres humanos, pues sí nos sentimos culpables, ¿no? Y aquí está bien hacernos la siguiente reflexión, ¿no? ¿Ese sentimiento de culpa es algo con lo que se nace o es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida? Aquí los psicólogos coinciden en que no se nace con el sentimiento de culpa, sino que sería un mecanismo que se introduce ahí en la mente, sobre todo en los niños muy pequeños. ¿De acuerdo? La sociedad, a través de las familias sobre todo, serían los encargados de hacer que ese mecanismo del sentimiento de culpa aparezca en la gran mayoría de los individuos.
Evidentemente el psicópata, por alguna razón que no se tiene clara, podría ser razones genéticas, podría ser razones educacionales, sociales, pues no ha conseguido introducir ese mecanismo del sentimiento de culpa en su interior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuando veamos el próximo vídeo, el cuarto, haremos un ejercicio que, por cierto, no vienen los apuntes, ya os informaré adecuadamente de en qué consistirá ese ejercicio. Espero que sigáis bien y nada más. Hasta luego.